¿Cómo está, pueblo de Dios? Buenas tardes. El Espíritu Santo los cubra absolutamente. La sangre de Cristo esté en sus propias venas, en su casa, cubriéndolos. Y su fe sea más grande que un grano de mostaza. Bueno, como siempre, hoy quiero transmitirles lo que Dios, creo yo, pone en mi corazón, para que lo charle con ustedes y les transmita este mensaje. Así que lo vamos a arrancar en el nombre de Jesús. Esta prédica está titulada Egiptolandia. Vamos a arrancar con Éxodo. Bueno, vamos a hacer un poquito de historia, un poquito de revisionismo sobre lo que es el Éxodo. Vamos a acomodarnos un poquito acá y vamos a leer un par de cosas sacadas de la Biblia Reina Valera de 1960, la versión 1960. A ver, empezamos por acá. Moisés había sido encomendado por Dios para enfrentar al faraón de Egipto, y esto se tradujo en una lucha de voluntades entre ellos dos, produciendo 9 plagas contra el faraón hasta ese momento. Pero el faraón no aceptó dejar partir a los israelitas, así que Dios trajo una 10ª y devastadora plaga. La historia total de la 10ª plaga del Éxodo es extremadamente complicada, y yo les invito a ustedes a leerlo porque les ayudará a comprender mejor lo que se explica a continuación. Esta 10ª plaga generada por Dios sentenciaba a morir a todo descendiente primogénito de cada familia, excepto aquellos que se encontraban en casas en donde se había sacrificado un cordero y con su sangre se hubiera pintado los postes de las puertas de dichas casas. La pérdida del faraón sería si él no acataba esta advertencia, la muerte de su hijo y heredero al trono. Y cada hogar en Egipto perdería a su hijo primogénito si allí no se seguían las instrucciones del sacrificio del cordero. Así que Egipto enfrentaba una catástrofe de niveles y ribetes extremadamente fenomenales. Ahora bien, volvemos a leer esta pequeña parte que tiene mucho que ver con lo que vamos a hablar. La pérdida del faraón sería si él no acataba esta advertencia, la muerte de su hijo y heredero al trono, y cada hogar en Egipto perdería a su hijo primogénito si allí no se seguían las instrucciones del sacrificio del cordero. Así que Egipto enfrentaba una catástrofe de nivel nacional. Dice esto. Muy interesante. Dice, pero aquellos hogares en donde un cordero había sido sacrificado y utilizado su sangre para poner una señal en las puertas, la promesa era de que todos estarían a salvo y la muerte pasaría de largo por esa casa. Así que ese día fue llamada Pascua o Paso, que es lo que se celebra en el pueblo judío. Bueno, impresionante esta parte de la historia del Éxodo, impresionante. La verdad que habrá sido un momento de vivirlo increíble. La verdad que no puedo imaginar lo que hubiese sido estar, ¿viste? En ese momento, sabiendo que moriría tu hijo primogénito. Si no acatabas estas cosas que Dios le había dicho a Moisés que debía explicar. Pero lo interesante es que el faraón, después de todas las plagas, que voy a citar las plagas de a una. A ver, las plagas, ¿verdad? Que tengo un problemita acá que... ahí está, ahí lo voy subiendo. A ver, vamos por arriba. Arriba. Ya. Bueno. Una fue la plaga de sangre, la plaga de ranas, la plaga de piojos, la plaga de moscas, la plaga en el ganado, la plaga de úlceras, la plaga de granizo, la plaga de langostas, la plaga de tinieblas y por último la más impresionante de todas, que es el anunciamiento de la muerte de los primogénitos. Ahora, Dios, fíjese la posibilidad que le da al pueblo de Egipto. Si el pueblo de Egipto acataba que él era Jehová, el Dios único, el Dios supremo, y hacía esto con un cordero, o sea, marcaba el tindel de su
su puerta no iban a morir los primogénitos. Hasta en eso es bellísima la historia de Dios, porque les da la posibilidad de decir, si ustedes hacen esto, cuando yo pase, cuando la muerte pase, ese lugar va a estar protegido. Pero el faraón tenía el corazón endurecido. Había pasado por todas esas plagas, las plagas de las ranas, las plagas de sangre, se volvió el Nilo de color sangre, todos los pozos de agua que bebían, la plaga de las moscas que traía pestes. Granizó en Egipto, que es impensado que granice en ese sector de la tierra, granizó. Llegó a haber una plaga de tinieblas que no se veía nada. Solamente podías ubicar a las personas con el tacto. Después podemos, en otra oportunidad, podemos analizar cada una de las plagas. Increíble, ¿no? Terrible. Egiptolandia. Tenían hechiceros, es increíble, hechiceros. Cuando llevan ahí la vara, Aarón con Moisés, convertían Moisés eso en una serpiente, venían los hechiceros de los egipcios, también convertían una vara en serpiente. Pero aquí, la vara de Aarón se comía las serpientes de los hechiceros. Era una competencia de voluntades, de fuerzas, entre el maligno y lo que acataba a Dios. Y aún así Dios en misericordia, porque Dios es padre de todos los hombres. No importa si son egipcios, de Japón, del África, de Estados Unidos, de Sudamérica, incas, todos son hijos de Dios. Todos parten de su creación. Pero le dan la posibilidad al pueblo de Egipto para que, si pintaba el tindel de su puerta, no pase eso. Pero desobedecieron. No quisieron creer. Si traspolamos esto a los tiempos de ahora, tenemos Disneylandia, por ejemplo. Un mundo de completa y absoluta fantasía. Nada existe ahí. Ni sus princesas, ni sus viajes al espacio, ni sus minis, ni Mickey, ni el Pato Donald, ni Pluto, ni la princesita, ni Blancanieves. Es un mundo de fantasía. Y mucha gente cuando entra no puede salir más de ese mundo. Quedan prisioneros. Prisioneros de una mentira. Y mucha gente que vive en Disneylandia en sus vidas. Terrible darse cuenta de eso. Yo tengo un dicho que dice que aquella persona que crea que es libre es porque no conoce el tamaño de su cárcel. Ciertamente el pueblo de Israel no conocía el tamaño de su cárcel. De hecho, Dios Moisés se queja con Dios y le dice: mi propio pueblo no me cree. ¿Por qué me creerá el faraón? O sea, el pueblo de Israel estaba cómodo, comían bien, trabajaban, tenían ciertos privilegios, que por ahí si lo analizás, investigando un poco la historia, te vas a dar cuenta que entre los israelitas había arquitectos, había muy buenos constructores. Toda esa mano de obra era utilizada por el faraón para las monumentales obras que había en Egipto. Notable, porque ni siquiera el pueblo le creía a Moisés. Se queja, Moisés le dice: papá, no me creen a mí, mi propio pueblo. O sea, ¿por qué me creería el faraón? Pero Dios lo manda con Aarón, ya grandes Aarón y Moisés. Rondaban los 80 años los dos. Pero van, obedecen la voz de Dios y van, lo hacen, cumplen con el mandato, y ahí comienza este choque de voluntades de tratar de sacar al pueblo de Israel de Egiptolandia. De sacarlo. En todas estas plagas leves a cualquier juicio, ante la muerte de los primogénitos, que es la última plaga, la que quiebra la decisión del faraón, y les permite salir al pueblo de Israel, incluso les paga para salir, porque Dios permite que le den oro, plata, se llevan todo, ganado, todo, y se van. La historia cuenta que el pueblo de Israel ya estaba siendo peligroso
para los egipcios porque es un pueblo muy inteligente y se estaba reproduciendo mucho, o sea, estaba llegando a tener mucha densidad de población y eso era muy peligroso. Pero aún así, el faraón estaba endurecido, tosudo, no quería reconocer que Jehová era el Dios creador, no quería hacerlo. Después lo tuvo que hacer, después de los primogénitos. Y medio que nos pasa lo mismo a nosotros hoy. Vivimos una fantasía permanente y no queremos reconocer la voz de Dios cuando nos dice: tenés que salir de Egiptolandia, tenés que salir de Disneylandia. Eso es una fantasía, la verdad es la que yo te digo. Mi propósito, tenés que ir hacia mi propósito. Tenés que marchar, escuchar mi voz. Yo soy Jehová, soy tu Dios, yo te estoy mandando. Escuchar la voz de Dios, abrir los ojos y verlo. Escuchar al Espíritu Santo, dejarse llevar, tratar de que la fe que tenemos sea más grande que un grano de mostaza. Y vamos a poder mover montañas. Esto dicho en palabras de Cristo. Fascinante. Es fascinante. Cuanto más leo la palabra de Dios, más me impresiona, me subyuga cómo se comportaba Dios con su pueblo, un pueblo absolutamente desobediente, en todos los órdenes. Que Dios tenía que elegir a elegidos específicos para guiar a ese pueblo para que se cumpla el propósito de él. Y esta analogía que hago, sí, ¿cuál es tu problema? ¿Cuál es tu Egiptolandia? ¿Tenés hijos en los vicios? Orá a Dios, entregale todo al Padre, entregale a Jesús, orá, hincá las rodillas con fe extrema. Dios los va a sacar, es el único que puede. ¿Tienes una enfermedad terminal y sentís que no es el momento? Te vas a dar cuenta en oración, Dios o te va a confortar si tenés que ir hacia Él, y si no es el momento de irte, te va a curar. Tenemos que aprender a vivir en la voluntad de Dios. En la voluntad. Porque sobre su voluntad se manifiesta el propósito. Y todos venimos para un propósito. No hay ninguna persona que no venga para un propósito. Para Dios Padre no hay japoneses, ni chinos, ni rusos, ni americanos, ni sudamericanos, ni argentinos, ni paraguayos, ni uruguayos, ni franceses, ni españoles, ni suecos. No hay solamente personas. Solo personas. Para Dios son todas personas. Son todos hijos. Algunos se dan cuenta, otros no se dan cuenta. Pero son todos hijos. No sé si lo dije ya, pero repito una frase mía que siempre la tengo en mente. Quien cree que es libre es porque no conoce el tamaño de su cárcel, y si no, cuando leas las escrituras, fíjate dónde vivía el pueblo de Israel, la cantidad de personas que eran y cómo estaban presos. Parecía que estaban libres, pero eran prisioneros, eran esclavos. ¿Cuál es tu problema? ¿Cuál es tu Egiptolandia hoy? ¿No tenés trabajo? Pediré a Dios trabajo, te lo va a dar. ¿Te sentís solo? Háblale a Dios de tu soledad, no te vas a sentir más solo. Estás pasando un momento de incertidumbre, te está faltando fe, es ahí donde tenés que hablar con Dios. Hablalo, charlalo, la fe te va a volver. No te hablas con tus padres, ora con el Padre. Una vez que te comunicas con el Padre, hablar con tus padres en la tierra es sencillísimo. ¿Crees que no tenés amigos? Los amigos van a aparecer. Peleaste con tu hermano se va a reconciliar. ¿Quieres una casa? Dios te la va a dar. ¿Quieres estudiar, terminar tu carrera? Dios te lo va a dar. ¿Quieres ser un gran profesional? Dios te lo va a dar. Todo lo que quieras ser depende absolutamente de tu fe. Y si está en la voluntad de Dios. Si está en la voluntad de Dios y en su propósito, todo va a ocurrir.
Pero hay que salir de Egiptolandia. Hay que salir. No se puede estar en Egiptolandia. Hay personas que viven su vida completa en una cárcel y a los 90 años quiere cambiarlo todo y a veces es tarde. A veces es tarde. Porque a veces Dios nos va mostrando una y otra vez lo que quiere que hagamos y nosotros desobedecemos. Y tenemos sobradas muestras de eso. Fíjense a Moisés. 40 años en el desierto para venir a acatar las órdenes. Tuvo que ir a prepararse, a procesarse para poder acatar y hacer lo que Dios le dice. Si no pasaba sus 40 años en el desierto, no lo iba a poder hacer en otro momento. Su mismo pueblo, el pueblo de Israel, 40 años dando vuelta por el arenal ese y estaban a 100 kilómetros de la tierra prometida. Y hubo gente que no entró, porque fue desobediente. Hubo gente que no entró a la tierra prometida porque fue desobediente. Ahora yo te pregunto, ¿vos querés entrar a la tierra prometida? ¿A lo que Dios te promete en cada culto? ¿A lo que Dios te promete cuando vos sentís el Espíritu Santo? ¿Vos querés entrar? ¿Vos querés salir de Egiptolandia? En Disney los personajes no existen, son fantasías, son muñecos. No existe ni la Guerra de las Galaxias, ni Minnie, ni la princesa, ni Blancanieves, ni la bruja, ni los dragones, ni el Pato Lucas. No existen. Son personajes de fantasía. Si vos querés entrar a Disney y crees que esa es la realidad y querés vivir ahí, estás preso, sos esclavo. Esclavo de una mentira. ¿Querés salir de Egiptolandia o querés quedarte ahí? Es la pregunta que debemos hacernos constantemente. ¿Queremos seguir viviendo mentiras o queremos la verdad de Dios en nuestras vidas? Cuesta, yo lo sé, a mí me cuesta mares. Me cuesta. Pero a Cristo le costó clavarse en la cruz. Lo clavaron en la cruz. Después de azotarlo, después de burlarse. Le hincaron con una lanza en su costado. Muchos de los que estaban con él salieron corriendo a esconderse como rata por tirante. Por miedo. Y él aún así dijo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Ahora, ¿cuánto más? ¿Cuánto más tenemos que esperar? ¿Cuánto más vamos a estar en Egiptolandia? ¿Cuánto más? ¿Vamos a creer que Blancanieves existe, que Papá Noel existe, que los reyes magos vienen a tu casa todos los años y le dejan a tus hijos en los zapatos regalos? ¿Cuánto más vamos a mentir? ¿Cuánto más? ¿Cuánto más vamos a alimentar la vida en Egiptolandia, en Disneylandia y todo lo que termine con Landia? Depende de nosotros. Somos el pueblo elegido de Dios. Somos su creación predilecta. Somos su imagen y semejanza. Somos su amor. Somos su creación. Él permite que nosotros estemos en Él y Él en nosotros. Yo les pregunto, ¿cuántos de ustedes permitirían que sacrifiquen a su hijo, aquellos que son padres? Ninguno. Ninguno permitiría eso. Ninguno. Bueno, por el bien de nosotros Dios lo hizo con su hijo. Y por él y en él hoy vivimos esta libertad que tenemos en el Espíritu Santo. Bueno, yo quiero decirles que el Espíritu Santo sea fuego en sus vidas, que la paz de Dios los apapachurre, que la fe que tengan ustedes sea enorme y muchísimo más grande que un grano de mostaza. Que la sangre de Cristo sea el canal
para que se acerquen a Dios. Que toda esa fuerza interior de odio que alguna vez sintieron se convierta en amor absoluto. Porque todo tiempo hoy, en las manos del Espíritu Santo, en la sangre de Cristo, cambia nuestras vidas y nos hace diferentes. No hay milagro que no se pueda manifestar si está dentro de la voluntad de Dios. El deseo más grande que tengo en mi corazón, que la gente se acerque al Espíritu Santo, se acerque a Jesús, ore, pida perdón, que el perdón viene a sus vidas. La oración trae la voluntad de Dios a sus vidas y el propósito. No nos alejemos del Padre. Salgamos de Egiptolandia, salgamos de esos lugares de fantasía que no existen. Salgamos de esos lugares que nos condenan y que nos tienen prisioneros y esclavos. Salgamos de ahí. Porque a veces no es suficiente con tener dinero, a veces no es suficiente con comer bien, a veces no es suficiente con vestirse bien, no es suficiente ser rico, no es suficiente ser un profesional. Nada es suficiente si no tenemos la presencia de Dios encima. Si no está el amor de Dios, dice su palabra, nada existe. Si el amor de Dios no prevalece y no es real, no existe. Nada. Nada existe. Nada prevalece. Dios los bendiga muchísimo. Los cubra Jesús con su preciosa sangre. El Espíritu Santo los ministre absolutamente. Tengan una hermosa semana. Bendecida. Se le cumplan todos los sueños en Dios. Nos vemos la próxima. Abrazotes.